Es fácil detectar a las personas controladoras cuando recurren a la coerción, pero si utilizan técnicas de manipulación más complejas, las cosas se complican. A veces el control puede ser muy sutil y se esconde detrás de una broma, una sugerencia, un consejo e incluso una petición de ayuda. El control, sin embargo, es un arma de doble filo. Le arrebata el oxígeno a quien es controlado y se convierte en una obsesión insana para quien lo ejerce. ¿Por qué algunas personas necesitamos controlar? ¿Podemos dejar de hacerlo? Acompáñanos a reflexionar en un tema que no nos es ajeno como seres humanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y qué tal el tema? Personas controladoras, esta necesidad de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Les suena familiar? A mí me han platicado nada más, ¿eh? No crea que yo lo he vivido. Ni lo entiendes, ni lo entiendes. Ni lo entiendo, por eso estamos haciendo este programa, un poco como para entender de qué se trata esto del control. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y creemos que tener tantito control, o creer que lo tenemos, porque no lo tenemos casi nunca, creemos que tenerlo pues nos ayuda a sentirnos menos inseguros, un poco más pues en control de las circunstancias y de las situaciones. En fin, que de verdad es un tema muy, muy importante. Yo creo, y ahorita lo vamos a ver con nuestros especialistas, que todos en cierta medida sí tenemos que tener control de ciertas cosas, evidentemente, pero nosotros pensamos que podemos controlar a los demás, por ejemplo, y eso es algo totalmente ilusorio. ¿Cómo aprender acerca del control? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué es control y qué no? ¿Qué tanto estoy siendo controlada o controlado por los demás? Eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, como ve, muy, muy interesante. Quédese con nosotros. Óscar Virués, ¿cómo estás? Marisa Escribano, muy bien. Muy buenos días. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Pues sí, temazo el que tenemos el día de hoy, además de un gran panel, desde luego. Y creo que tiene que ver con que perder el control para nadie está bien. No está bien visto, está juzgado, señalado. Si pierdes el control, eres débil. Y una lista interminable de sinónimos o palabras muy familiares por allí. Y nadie queremos vernos en esa situación, ¿no? Sí. Donde no tienes en realidad el control. Pero ¿hasta dónde entonces se puede como regular o ir dosificando esto? Porque no sé si sea como en la silla, ¿no? Que entonces cuando tomas o conoces un poquito el poder, ya no lo quieres soltar. Así es. ¿Qué beneficios trae, no? También. Pues sí. O por el lado contrario, ¿qué beneficios trae decir, yo no llevo el control, llévalo tú? Pero en el fondo, que tanto también se ejerce el control al hacer algo así, ¿no? Entonces, es un tema que por donde lo veamos es muy interesante y profundo. Entonces, ojalá nos puedan acompañar a lo largo de estas 2 horas y además de compartirnos en las redes sociales sus opiniones y pues cómo les ha ido en cuanto a este tema. Estamos en Twitter, en Facebook, ahí pueden encontrar el Facebook Live, también estamos en Instagram. Nos pueden encontrar en internet en la siguiente dirección, www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica y el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Lía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos la bienvenida también a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y desde luego le damos la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. Ay, sí, además, queridos amigos, están hoy aquí también con nosotros. Tere Díaz, terapeuta familiar y de pareja, especialista en desarrollo humano. Bienvenida, Tere. Gracias, Marisa. Qué encantada. gusto. David Pastor Vico, él es filósofo, divulgador del pensamiento crítico, promotor de la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM. Bienvenido, Vico. Muchas gracias por volver a estar por aquí y vamos a meterle mano a un tema apasionante, ¿no? Exacto. Esther Enríquez, doctora en semiótica por la Universidad de París en la Sorbona. Buenos Bienvenida. días. Muchas gracias, Esther. Y Jorge Cantero, psicoterapeuta psicoanalítico, escritor, querido amigo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, pues le decía yo que es un tema, la verdad, sumamente interesante. Nos pega a todos, ya sea porque en cierta medida, en momentos también de nuestra vida hemos sido muy controladores o somos controladores en ciertas áreas y en otras no. A lo mejor con los hijos sí, pero acá no, pero en el trabajo no, pero y así somos, ¿no? En unos lados sí, en otros no. Pero qué tanto también, a lo mejor estamos siendo controlados y ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces va a estar muy, muy interesante. Por eso, ¿qué le parece si empezamos este programa con esta cápsula? La convivencia cotidiana con alguien que ejerce una personalidad controladora es amenazante, sobre todo porque está muy bien entrenada por nuestra sociedad. Estar bajo su mirada es un peligro porque esa persona ha perdido el control. Sí, el control de su necesidad de controlar. Vigilar y castigar, como diría el filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés Michel Foucault, es una práctica que a lo largo del tiempo se ha sofisticado. La persona controladora no pretende implementar una logística a partir de aprovechar lo mejor de cada persona para llevar a buen fin un plan, sino de poner atención a las acciones de los demás para bloquearlas a favor de su propio deseo y que las cosas ocurran de una manera que suele responder a sus caprichos. Los resultados son lo de menos. Se trata de doblegar la voluntad de quienes le rodean. Por eso es un camino sin fin. Siempre habrá algo más que no le satisface. Quienes rodean de manera cercana a esta persona están en peligro de ver disminuida su dignidad y su personalidad. La persona controladora tiene miedo a que algo escape a su control y que esto provoque el desmoronamiento de un mundo que representa su seguridad, la cual no está puesta en su mundo interior, sino en el que tiene construido bajo su red. Vive inseguridad, temores y casi todo le representa un peligro. Debe decidirlo todo, pues ahí se centra su poder, incluso en el control de la televisión. Bueno, pues ahí estábamos viendo esto y estábamos también aquí platicando ya sobre si eso es ser controlador o ser narcisista, ¿no? Estábamos... Sí, es que, ¿sabes? Estaba viendo la cápsula y pensaba yo, bueno, porque las personalidades que tienen mucho miedo, o sea, las personas que experimentan momentos intensos de angustia y miedo, pueden recurrir al control para intentar sofocarlo, como decías un poco al principio. Pero lo que estaba yo oyendo ahí, eso se me antoja más un poco narcisismo, en donde hay un abuso moral, en donde hay un abuso moral de una persona que pierde autonomía, autogobierno, identidad, a expensas de que el otro crezca en su poder y en su agresividad, ¿no? ¿Pero no hace eso mismo también el controlador? Sí, pero la intención es muy diferente. ¿Ah, sí? Es muy diferente porque donde el narcisista está buscando en paralelo devaluarte e inflamarse, una persona más angustiosa u obsesiva, si quieres, a lo mejor lo que va a intentar es no tener miedo. Calmarse. Terminan haciendo daño igual. Ajá. O sea, al final es como entrar a una tienda y yo no quería darte un balazo y te lo doy y es que yo no tenía la intención de matarte. Pues al final de todas maneras termino haciéndote daño. ¿No? Sí. Pero la intención cuenta y es muy diferente. Y yo creo que la sociedad moderna sí alienta mucho ese narcisismo controlador. Okay. O sea, sí creo que vivimos en un sistema en donde sí está bien visto que manipules, devalúes para obtener un control cuya función no es quitarte el miedo o la inseguridad, sino devaluar al otro y ponerlo en una posición de súbdito. Entonces, son dos tipos de control muy diferentes. A mí me gustaría iniciar con la definición de control antes de pasar a narcisismo. Ok. La perspectiva desde la que yo voy a ver este tema del control es a partir de la semiótica, que es el estudio del significado, a muchos niveles. A nivel verbal, cómo se expresa una persona que tiene control, cuál es su discurso. A nivel visual, la gesticulación, los gestos, la expresión. A nivel... O sea, ¿te puedes cachar a una persona si es controladora nada más por ver cómo mira, cómo se Yo trabajo específicamente para marcas y para empresas. Ajá. Y en la asesoría semiótica tenemos la posibilidad de trabajar un poco apoyando al Departamento de Recursos Humanos, haciendo un análisis semiótico del rostro y de la gestualidad
y de ahí ver más o menos cuál es la esencia del empleado. Oye, qué interesante. A ver, espérate, antes de que empieces, de los que estamos aquí, así como estamos sentaditos, ¿quién es controlador o controladora? Bueno, o sea, realmente así, a primera instancia no se puede hacer un análisis rapidísimo. Sin embargo, por ejemplo, hay rasgos sobre el rostro que implican una apertura o realmente un cierre hacia la comunicación. Sí. En términos generales, las personas que estamos aquí, sin querer hacer un análisis express, porque obviamente, ya sé. En términos generales, no es por darles tampoco el avión, pero realmente son personas abiertas, extrovertidas, que tienen un brillo muy, muy marcado en los ojos y una expresión corporal abierta. Okay. Bueno, en términos generales. Sí. Tú conoces a mi suegra, ¿verdad? Bueno, a ver, lánzate con la definición. Bueno, lingüísticamente y semióticamente hablando, nosotros podemos definir el control como una comprobación, como una inspección, como una focalización o una intención específica hacia un dominio y hacia un mundo con un propósito. Es importante entender, por ejemplo, que todo es un sistema, ya sea una familia, una empresa, un cuerpo humano, todo es un sistema. Y desde esta perspectiva, el ser humano, por sobrevivencia, siempre busca la sobrevivencia. O sea, caerse, o como los gatos, caerse de pie. Entonces, el control es un mecanismo, desde el punto de vista del significado, de pasar del mundo del caos al mundo del orden o del cosmos. Específicamente vemos que nuestra sociedad es una sociedad en términos generales que vive en la separación, en la competencia, en la desconexión, en la desunión, en el sufrimiento, en el caos. Y este sufrimiento, esta desconexión, esta neurosis, este sufrimiento, esta soledad incluso, se da a partir del no ver al otro, no sentir al otro, no darle un lugar al otro. Y en ese sentido es favorable, como lo dijo el doctor, e incluso valorado, decir, yo tengo dominio, yo tengo control sobre el otro. Pues es que vivimos con mucha angustia, la verdad se vive con angustia, con incertidumbre, y el control pues por lo menos te da una herramienta como para sentir que más o menos tú puedes llevar las cosas, que las puedes un poco como acomodar. Es una ficción, si quieres, pero es una ficción. Vamos a salir bien, por favor, vamos a salir bien deprimidos. Es que, ¿sabes? Es una ficción. Es una ficción. Es una ficción, es una distorsión. O sea, uno no controla nada. Porque todo... no. Mira, no. ¿No? Es que yo Pues es que ¿qué? Es que yo haría una distinción, y a lo mejor Esther, que le sabe a los significados, entre tener una cierta estructura y un lineamiento que te dé una estrategia de cierta acción, porque si no, vives en el caos, no acometes nada, y de ahí la creencia que la llega uno a tener y luego patinas de una forma espantosa, en donde todo va a salir como lo pensabas, ¿no? Sí. Creo que esa distinción es importante, ¿no? Para mí, entre muchos factores que generan una personalidad más o menos controladora, pero una cosa es estructurar, tener una posibilidad de hacer planeación, que te da un lineamiento y muchas veces te sale y hay resultados, y la otra es la creencia, porque es una creencia de que va a salir como lo planeaste, aún vayas dando los pasos que preparaste, ¿no? Por eso vivimos tan frustrados, ¿no? Porque pues, no salen las cosas como uno quiere. Le estamos dando vuelta al asunto, que me parece perfecto, pero ya saben que creo que la labor del filósofo muchas veces es aterrizarlo y contextualizarlo. A ver. Hay un problema que le estamos dando vuelta a todos y no le hemos puesto el nombre. El ser humano es contingente, y no me refiero a la contingencia medioambiental. ¿Qué significa ser contingente? Lo contingente es aquello que no es imposible que suceda, pero no hay necesidad de que ocurra. O sea, nuestra vida se mueve así. Puede que nos casemos,
pero no necesariamente lo podemos hacer. Puede que al nacer tenga la potencialidad de medir 1,90 m, pero no necesariamente puede llegar. Me pueden cortar las piernas a la altura de la rodilla y nunca llegaré al 1,90 m. O ser yo. Por ejemplo, ¿no? Pero puede ser guapo y lo consigues, ¿no? Lo que quiero decir es que todo lo relativo a lo humano es contingente. Tenemos una promesa de futuro o tenemos una promesa de que las cosas pasen, pero no una obligación de que así sucedan. Y eso es lo que ha movido realmente al mundo en los últimos 200.000 años. Todas las construcciones culturales que hemos hecho es intentar dar cierta solución a esa contingencia, es intentar agarrar lo que puede pasar. Cuando no había conocimiento científico nos inventábamos unos relatos míticos, mágicos, maravillosos, con dioses, con especulaciones, con venidas de Mesías. Posteriormente la ciencia intentó dar solución, es el paso del mito al logos, ¿no? El paso de lo mágico mítico a la razón y a la ciencia. Y la ciencia, ¿qué es lo que intenta hacer? Predecir. La ciencia intenta predecir. De ahí Kant nos diría que están los juicios sintéticos a priori. Juicios que podemos sintetizar de los objetos, de las cosas que suceden antes de que sucedan. Eso significa a priori. O sea, realmente lo que estamos constantemente es intentando echar un paso adelante y conocer, saber qué es lo que va a pasar. Porque aún hoy, siglo XXI, somos absolutamente contingentes. O sea, en cualquier momento, aquello que queremos que suceda puede que no suceda. O puede que sí. Y en ese puede que sí, puede que no, aparecen tantos oportunistas, echadores de cartas. El que te lee la Buenaventura, el que te hace una cura con un huevo, el que te clava agujas. Aparecen tantos oportunistas para aprovechar eso y decirte, no, yo te voy a dar la solución, yo te voy a dar la tranquilidad de lo que va a pasar, yo te voy a dar una opción. No la vamos a tener nunca, y Jorge tiene toda la razón. Claro, hay cosas que sí la vamos a tener. Sabemos que el Sol se extinguirá dentro de 400 millones de años. Va. Eso sí lo sabemos. Ahora, pero eso es ciencia. Eso es ciencia. Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿sabemos si se quedará la tortillera sin masa? O sea, que no habrá masa ya. ¿Lo sabremos? Eso es lo que no sabremos. O sea, las cosas pequeñas y las cosas con las que convivimos constantemente. ¿Sabes qué? Creo que no está mal que ¿No está mal no saber? No. Bueno, no está mal no saber. No está mal que el ser humano tenga una tendencia natural a intentar predecir. Claro que no. Lo hacemos muy bien. Somos bastante efectivos para decir ciertas cosas que creemos que es probable que pasen. Yo creo que lo que está mal es no añadir una filosofía que te permita relajarte a vivir. Claro. O sea, hago una predicción, hago un plan, hago una estructura. Me valgo de un método científico, unos. Otros se valen de un método tradicional en su familia. Lo que sea, utilizamos diferentes métodos para construir previsiones y tratar de calmar la angustia espantosa interna que dice, me voy a morir, básicamente, ¿no? Sí. Que además te vas a morir. Y todo lo que quieres se va a perder. Y que no los tienes que estar recordando. Y toda la gente que amas va a morir. Y todo lo que posees se va a perder. Sí. Y ya, bueno, ay, entonces tratas de calmar. Qué feo programa. Es que ¿cómo te la pasas? Es que ¿por qué no construimos una filosofía que ayude a que no lo sientas tan feo? Pero ya se construyó, o sea, el problema es que no nos acordamos. Bueno, y ahí hay un montón. Aparecen, por ejemplo, los estoicos, que es una de las primeras ramas fundamentales de la filosofía presocrática, que nos viene a decir que la naturaleza es la que lo va a regir todo y que hagamos lo que hagamos, tenemos que aceptar lo que la naturaleza nos imponga, para que la gente lo entienda fácilmente. Te dicen, imagínate que quieres cruzar un río, pero justo en ese sitio donde quieres cruzar un río, pues hay unas turbulencias, es muy difícil. No te empeñes en cruzar el río por ahí. Baja, date un paseíto lindo de 2 o 3 kilómetros y donde haya un vado o un par de piedras, cruza el río. Pero la filosofía estoica te dice, asume que realmente quieres andar esos 2 o 3 kilómetros, porque si no, vas a estar frustrado todo el camino. Sí. Incluso cuando cruces dirás, maldita sea, ¿por qué tuve que andar tanto? Bueno, pues aviéntate al agua a ver qué te pasa, ¿no? Claro. O sea, realmente sí existe, pero en este movimiento solicista en el que vivimos de soledades, las soledades son poco agraciadas para el conocimiento. Cuanto más solo estamos, menos aprendemos, porque el hecho de aprender necesita de la colectividad, claro, necesita de la dialéctica, del diálogo, de compartir. Y en este mundo de soledades, el pensamiento crítico tampoco abunda mucho, de tal manera que empezamos a agarrarnos en supercherías, empezamos a agarrarnos en falsas ideas de control del mundo, de lo que nos va a suceder, y acabamos dejando quimioterapia por comer guanábana, ¿no? Sí. Que es uno de los... Bueno, fue lo que le pasó absolutamente a ¿cómo se llama? Al de... Ay, ¿ves? Ya hasta se me olvidan los nombres. Al de Apple, claro, Steve Jobs, claro. Enfermo de cáncer de páncreas, decidió probar
cualquier método para intentar curarse. Y al final, en sus últimos estertores, dijo, ¿por qué fui tan imbécil? O sea, maldita sea, si hubiese seguido con el tratamiento, no me habría salvado, pero habría vivido un poquito más. Sí. ¿no? Y podría haberme despedido más correctamente de los míos, ¿no? Si, por lo que fuese. Bueno, me gustaría regresar un poco a la evolución de la noción. En el área del significado, en el área de la semiótica, hay toda una corriente de investigación que trabaja la semiótica de las pasiones. Y el control, la euforia, la ira, la neurosis, pueden entrar dentro de las emociones eufóricas. Es decir, el ser humano tiene que asignar un significado a la vida. Y este significado generalmente se genera en momentos de crisis o de caos. Es en esos momentos de crisis y de caos donde el ser humano tiene la posibilidad de reaccionar o de ser proactivo, de ser eufórico, de estallar en ira, estallar en neurosis, en alegría o en tristeza, o tener también relaciones o emociones disfóricas, que se llaman en semiótica, que realmente están drenando al individuo. Específicamente, como yo trabajo en Insignia, en mi despacho, en asesoría semiótica para marcas, yo no voy a llegar a crear más caos del que existe. Hay que darle al cliente soluciones. Y una de las soluciones es que finalmente una empresa es un sistema que tiene procesos y seguimientos. Y estos procesos y seguimientos son normas, son formas de hacer, de deber hacer y de poder hacer. Sin embargo, estamos en un mundo subjetivo donde dentro de un corporativo, dentro de una marca, trabajan personas. Oye, no me mates, Esther, pero las marcas son controladoras. Bueno. ¿No? Vamos a... esos digamos que son estereotipos. No me gustaría caer en términos de valor, de juicio. Las marcas o las empresas tienen estrategias. Incluso una empresa, una familia tiene una estrategia. Y la estrategia es salir adelante, sobrevivir, vender, crecer y lograr tener un bienestar. O comerse al vecino. También. Realmente hablamos de control, pero en este caso podríamos hablar de manipulación. Bueno, la palabra manipulación, semióticamente hablando, significa finalmente hacer al otro. Claro. Ese hacer al otro puede ser de una forma seductora o de una forma rígida. Estaba yo hablando específicamente en el caso de las empresas, donde tenemos un departamento de recursos humanos y toda una serie de equipos en los que hay ciertos lineamientos y ciertas normas y ciertos organigramas. La forma en la que la empresa se tiene que dar a conocer, pues obviamente es interna, pero también externa. Una marca que no vende y que no se conoce, pues simplemente no existe. Específicamente en el caso del personal, hay asignado una serie de roles y funciones. Sin embargo, hay diferentes esencias, diferentes personalidades que son disruptivas, es decir, salen más allá de la empresa. Y es ahí cuando se genera un caos. O sea, todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida un jefe insoportable, que no te deja respirar, que tú tienes que tener ciertos lineamientos dentro de la empresa, pero que también, aparte de eso, es como el mono que traes atrás en el cuello, que te está vigilando de lo que haces o dejas de hacer. Familiarmente, pues tú mencionabas a la suegra, bueno. Mi suegra es maravillosa, ¿eh? Dice, todas menos las de Vico. Estaba hablando tan bien de mí que dijo, ¿conoce a mi suegra? Porque mi suegra me ama con locura, o sea, más que mi madre, de verdad. En fin, entonces hay estereotipos. Lo que sí hay son estereotipos. Es decir, hay muchos estereotipos culturales. Pero eso ¿qué tiene que ver con el ser controlador? Bueno, generalmente es una persona que no, más allá de respetar la norma y de seguir un sistema, está, como lo dice la definición, desconfiando. Cuando tú no crees que el otro es tan capaz como tú y tan competente como tú para poder lograr algo. O sea, es no ver al otro, no sentir al otro, no experimentar al otro. Es que eso es una definición, perdón, volvemos a la semiótica, pero es una definición muy bonita. O sea, confiar es saber que el otro va a hacer lo que se espera que haga. Luego eso significa que el otro tiene que tener un gran nivel de responsabilidad con respecto a lo que hace. Solo así se pueden dar las relaciones de confianza. Cuando yo no espero que tú hagas lo que se espera que hagas, en ese momento tengo dos opciones. O me voy, me alejo de ti,
o intento modificar lo que tú puedas hacer, ¿no? Y entonces ahí empezamos con las gestiones de control. Pero de lo que estamos hablando de las marcas, de la manipulación, yo me firmo y me reafirmo que hay una grandísima relación entre manipulación y marca y no control. Control de una marca es, bueno, pues tener en cuenta los parámetros de su mercado. Manipulación, voy a poner un ejemplo de manipulación de marca, es cuando Henry Ford sacó el Forte, se vendían Fortes como rosquillas, aquello era imposible, y entonces General Motors no sabía cómo vender sus coches. Hablo de principios del siglo XX. La única forma de vender sus coches fue hacer creer a la gente que sus coches eran mejores porque año con año cambiaban una parte del vehículo. Le cambiaba las carabelitas, le cambiaba la lucecita, le ponía un colorcito, se estaban generando en el cliente la sensación de que el coche era mejor porque le estaba cambiando una cosa. Básicamente lo que pasa hoy en día con todos los coches. Eso es una obsolescencia modal, o sea, hacemos que se quede obsoleto el modelo anterior para decirte, es que el modelo nuevo es mejor y tú lo necesitas. ¿Y por qué? Porque tiene esta luz. Claro, ay, bueno, tiene esta luz. Los celulares. Compro, ¿no? Claro, tiene esta luz. Tiene... La cámara es mejor, el bueno, no sé es qué, que, la pila. Y los novios, porque cuando entramos a temas de relaciones, empiezas a hacer todo un cuestionamiento, ¿no? De qué tipo de hijo, si me voy a cosas relacionales, qué tipo de hijo, qué tipo de escuela, qué tipo de pareja, cómo tendría que ser mi pareja, y ahí entra también este tipo de interacciones. Y también caducan. También caduca. O sea, es que el ser humano está generando constantemente significado. Fue anterior. No. Sí, o sea, la vida cambia de la mañana a la tarde y la noche. O sea, no es el mismo significado de traer un saco color azul por la mañana a traerlo por la tarde o por la noche. Es decir, hay una teoría en el Séminaire Intersémiotique de París, en Francia, que trabaja semiótica del objeto. Y el objeto cambia de valor, como las marcas o como el producto, a cada segundo. A cada rato. Y es que no es que el objeto cambie, es que el sujeto está asignando un nuevo significado a su vida. Así es. Por eso la extensión de línea, la innovación y la tecnología. O le han hecho creer hay que estar que innovando. lo necesita. Oigan, vamos a una pausa. Esas no caducan, fíjate. Vamos a ir rapidísimo a una breve pausa para seguir platicando de esto, que de verdad es muy interesante porque, como puede ver, tiene que ver con todo. Tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con los hijos, con todo absolutamente. Pausa y regresamos. Cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner las cosas bajo su control. Denis Diderot, escritor y filósofo francés. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos sin Confianza y recuerden que todos los jueves los temas son sociales. Y mañana tocaremos uno que es de vital importancia, porque ¿a quién no le gusta la lectura? O bueno, más bien, a quien no le gusta la lectura, pues ¿qué espera para comenzar a fomentar este hábito maravilloso? Y es que la Feria Internacional del Libro de Minería 2020 comenzó el pasado 20 de febrero. Y bueno, desde luego, pues en el Palacio de Minería. Y esta es la 41ª edición, con un programa cercano a las 1,300 actividades culturales y con Colima como el estado invitado. Hasta el 2 de marzo se contempla la presencia de 424 sellos editoriales y esto está organizado desde luego por la Universidad Autónoma Nacional de México a través de la Facultad de Ingeniería. Esta feria da a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria las novedades de la industria editorial mexicana y desde luego pues es un verdadero placer y privilegio. Si ustedes no han asistido a esta feria, pues ¿qué esperan? Tienen hasta el 2 de marzo para poder hacerlo y de verdad darse un agasajo entre tantas letras. Así que los invitamos a que no se pierdan este programa. Y bueno, a continuación vamos a ver el siguiente testimonio para después platicarlo aquí. De alguna manera yo me daba cuenta que yo controlo a la gente. Yo pensaba, es lo que yo digo. O sea, nomás me interesaba lo mío. Yo me he dado cuenta que mi papá controló mucho a mi mamá y mi mamá nos controlaba mucho a las hijas. Entonces yo pensé desde niña, yo nunca voy a dejar que me controlen. Me gusta controlar todo, la vida de mis hijos,
la situación en la casa, donde yo esté. O sea, a mí me gusta llevar el control, la batuta, como dicen. Pienso que tengo que defender mi derecho, mi valor, porque siempre me he sentido que no valgo. He llegado a decirle a mi esposo, a ver, ¿qué estás haciendo? O sea, lo he controlado obsesivamente, por decir, cuando llega a ir manejando y vuelta a la derecha. Y no, por ahí no te vayas, no, frena, no, acelera. Ay, digo, pero lo más doloroso para mí es el darme cuenta cuando yo les veo su cara, de no dejarlos decidir, de no dejarlos expresar, de no respetarlos. Eso es lo que más me ha pasado. Y te controlas. Y me controla. Aquí estábamos platicando de cómo me reflejo un poco en lo que dijo la señora del testimonio, porque yo también soy de las que cuando alguien más va manejando, yo también voy diciendo, aquí a la derecha, cuidado, ahí hay un tope, ¿no? Entonces, de repente me doy cuenta haciendo eso y entonces me autocontrolo. Pero a ver, otra vez, viendo la cápsula, y ahorita lo decías, sí se están desdibujando las líneas entre dos términos que hay que aclarar, manipulación y control, porque... Bueno, a ver, entonces si tú vas en el coche, nada más rapidísimo, si tú vas en el coche y le vas diciendo a la persona de al lado, aguas con el tope, pedal, la velocidad, a lo mejor es porque tienes miedo de estrellarte, o a lo mejor es porque tienes miedo de que la otra persona no está manejando como a ti te gustaría que maneje, de que las condiciones no están saliendo como quieres, pero eso no es manipulación, eso no es obligar de una manera perversa a que otra persona haga lo que tú quieres, a costa, digamos, o a través más bien, de devaluar su autonomía y su... A ver, porque manipulación, al menos como yo lo entiendo desde lo clínico, sí tiene este trasfondo perverso. Okay. Cuando tú hablabas de una marca que te manipula mediante el engaño para comprar. Bueno, a ver, es que para empezar vivimos en un sistema que nos quiere inseguros, asustados y comprando cualquier cantidad de estupidez. Y solitarios. Pero una cosa es control definido como lo que decías, como esta necesidad de imponer orden en un aparente caos. Y otra cosa es hacerle la vida imposible a la persona adelante por gusto, placer o porque tú no tienes el más mínimo sentido de responsabilidad de tu propia vida. Exacto. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Bueno, dejemos la manipulación a un lado, porque efectivamente hoy no vamos a hablar de manipulación, pero ¿qué hace una persona controladora? Y por ejemplo, en la familia, me das cuenta, una madre con un hijo, un padre con un hijo. Escuchando el testimonio, yo pensaba, ¿qué niveles entran en juego para que yo necesite controlar? Y son distintos, porque nos podemos ir desde profundas neurosis, donde hay una angustia ahí galopante, escondida, en donde requiero a través de la obsesión, a través de ciertas fobias, etcétera, etcétera, hacer que el entorno se adapte a mí para que yo me calme. Esa es la claridad de una obsesión. Entonces, tiene muchos niveles. Hasta, me voy a otro, creencias erróneas, un poco en la línea de lo que ibas, de lo que es la vida, de lo que es la convivencia, de lo que es el bienestar, de lo que es la felicidad que hablábamos. Entonces, yo tengo creencias erróneas porque estoy mal informada o estoy bombardeada de una serie de eslogans y cosas que me llevan a querer mover mi mundo y a las personas a que se adapten estas creencias. Y si los hijos no son así, soy mala mamá. Y si mi relación de pareja no sentimos esto, es que no nos queremos. Entonces hay que desbancar, si nos vamos a ese lado, una infinidad de ideas que me pueden llevar a querer controlarme a mí y a mi mundo para que sea lo que debe de ser. Para encajar. Con base a vete tú a saber qué creencias, porque también tienen que ver los contextos. Nos decía Esther que en Francia hay que hacer una serie de cosas que aquí no tenemos que hacer. Entonces, bueno, nivel creencias. La otra es nivel pertenencia, ¿no? Que también se mezclan creencias. ¿Quién debo ser o cómo debo ser para que me quieran, para ser aceptada? Creencias sobre el fracaso, creencias sobre el ridículo. Y yo creo que mucho también entra en esta parte, y ahí nos meteríamos una cosa más psicoanalítica, de estos temores profundos en donde ante unos mecanismos de defensa que me permitieron sobrevivir de una forma, hoy sigo rígidamente, porque el control es rigidez finalmente, teniendo que actuar y controlar de cierta forma para no enfrentar mi propia angustia y trabajar es un tema sobre mi ansiedad. económico, es un tema económico. Ahora que hablas de la parte psicoanalítica, el ser humano es un animal profundamente económico con su energía
y sus recursos. Desde la antigüedad original del ser humano, siempre estamos tratando de tener la mayor cantidad de seguridad posible. Porque además el mundo antiguo de hace más de 40,000 años no era este. El hambre era la orden del día, la muerte, la enfermedad. La sobrevivencia era permanente. Somos un animal programado neurológicamente para intentar sobrevivir a toda costa. ¿Cómo lo hacemos? Simplificando, ahorrando energía, ahorrando desgaste. ¿Y cuál es la mejor manera de ahorrar desgaste? No pensar, seguir patrones, seguir estructuras, rigidizarte. Esa es la mejor manera de ahorrar energía, porque además el cerebro es el órgano que más energía consume, por cierto. Entonces, mientras más le piensas, más te cansas. Así que nos adherimos a lo que creemos que va a funcionar. Sí, que por ahí es siempre tratar de cambiar el entorno. Claro, pero yo no sé si estás de acuerdo conmigo. El testimonio que acabamos de ver, para mí no es una persona controladora. Una persona controladora no tiene que decir pisa aquí, haz esto. Con mirar al otro, el otro sabe lo que tiene que hacer porque está perfectamente aleccionado. Agacha la cabecita y sí, mami, como tú quieras. Como nos educaban nuestros padres, claro, ¿no? Para mí esta persona, con la mirada. Diríamos que este grado de control a lo mejor hay que facetarlo y decir, pues es una tocanarices, ¿no? Pero básicamente eso podemos serlo cualquiera y yo mismo aquí contigo, ¿no? Pero podemos entender... Y si eso crees, si me dejo. Sí, eso crees. Por supuesto, por supuesto. Yo jamás lo haré, lo haría con Óscar, pero no contigo. Pero verás, hay grados y grados. No creo que esta mujer diga, yo soy muy controladora porque se tiene que hacer las cosas en el coche como yo diga. No. O sea, el control debe de ser un grado mucho más profundo, mucho más rígido. O sea, tú dirías que controlador ya es una patología. Pues, digamos, como no soy psicólogo, no te lo puedo decir. No lo diría así. ¿Qué grados? A mí me gustaría responder esto. Bueno, yo no soy psicóloga, soy semiotista. Sin embargo, yo creo que en este mundo del caos y del orden, el control, aunque no es algo, digamos, muy aplaudido en todas las culturas, hay algunas culturas que sí aplauden más el control, el deber hacer, el deber ser. Por ejemplo, hicimos ya un estudio con Bourdieu sobre los diferentes tipos de comunicación para diferentes tipos de público, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay productos que son idóneos para personas racionales, críticas, que piensan, que exigen, que ven la relación calidad-precio, costo-beneficio, que quieren que el servicio y la entrega sea puntual. Por ejemplo, en Japón esto es muy valorado, el deber ser y el deber hacer. En Francia también la puntualidad, la estructura, lo cartesiano. En México hay una mezcla de valores o axiologías que me ayudan a utilizar la forma de control en mayor medida o en menor medida para pasar de la inestabilidad hacia la estabilidad. Es decir, es una forma de sobrevivencia que tiene que tener cierto límite, porque si no, raya en el sufrimiento, en el caos, en la desconexión, en la deshumanización, el no valorar al otro, el no ver al otro, el no sentir al otro, en vivir en un estado permanente de sufrimiento. ¿Cuál sería la contraparte? Pues justo la sensibilidad. O sea, digo, finalmente yo trabajo para marcas y la verdad somos consumidores todos, hasta de ideologías o de pensamientos y demás. Por ejemplo, es importante tomar la opinión del consumidor en una investigación de mercados, o sea, sentir al otro, experimentar al otro, tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y ver cuáles son sus necesidades específicas. Un controlador no se pone en el zapato del otro, simplemente llega, atropella, domina y gana. Exacto. Como el dicho, llegué, vi, vencí y gané. Por eso decía patología. O sea, es que cuando lo explicas de esa manera, entonces ya no es simplemente una persona que tiene miedo y trata de introducir de manera fantasiosa, ficciosa, pese a sus mejores intenciones, orden para dejar de tener miedo. O sea, una persona controladora es una persona que lastima al otro. Y sí es un factor importante para entender a alguien controlador de una persona que simplemente quiere tener cierto control en su vida. Exacto. El otro. El otro, porque hay un otro que se daña. Hay un otro al que se le pasa por encima. Sí, si, claro, si uno es un individuo que quiere certidumbre y seguridad, a mí eso no me parece mal. No me parece mal que instituyas tradiciones, rituales, ideas, ideologías para que tu vida
tenga sentido y propósito. Fíjate, lo primero que controlamos, estaba yo pensando, es el tiempo. O pensamos que controlamos el tiempo, pero hay que tener cierto control del tiempo, porque si no, no logras, no llegas, no haces. Entonces, hay cosas que sí requieren de cierto control. Pero vamos a ver el siguiente sondeo y seguimos platicando. Yo creo que desventajas tiene el ser controlador porque trae problemas que yo creo que ocasionan o trae que nosotros tengamos inseguridad por nosotros mismos, el por qué seamos personas controladoras o que queramos tener a las personas con nosotros o saber en dónde están o sí, tener la presión de saber en dónde están. En definitiva creo que sí son más desventajas, dado que al momento de que una persona decide prohibir o poner ciertas restricciones a otra, es como un fomento indirecto a hacerlo. Pero el controlar no sirve de nada. O sea, el controlar es un medio totalmente de coerción, ¿no? O sea, es un medio coercitivo, tanto emocionalmente como hasta físicamente, ¿no? Ventaja ninguna. En realidad yo no le veo ninguna ventaja que la otra persona le des o le dejes el control de tu vida o de tus decisiones, cuando pues creo que tú eres la única persona que eres y puede ser capaz de decidir sobre ti, sobre lo que haces, sobre lo que no haces, sobre lo que dices, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Imerio, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. ¿Tú eres una persona o te consideras una persona controladora o has sido controlado? Bien, normalmente los profesores somos controladores. Queremos tener el control del orden, la limpieza, silencio, todo queremos controlarlo. Entonces, pero yo no lo veo de esa forma negativa, sino al contrario, darle una formación al joven en hábitos y valores. Y no estaremos confundiendo el término controlar con disciplina, a lo mejor, ¿no? Totalmente. ¿No? ¿Qué tanto es disciplina y qué tanto es controlar? Yo lo veo desde ese punto como lo menciona, pero las personas lo ven de otra forma. Esa es la confusión que existe. Sí. ¿Y en tu vida personal? Claro. No, pues en mi vida personal yo creo que me controlan, ¿no? Tanto a mi esposa como a mis hijos. ¿Sí? Sí, yo siento que me controlan. Ok. Pero con tu permiso. Sí, con mi autorización. Ok. Mandilón. A mucha honra, dice. Así es. Más vale, dicen, mandilón reconocido que un mandilón anónimo. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. A ver, ¿y tú, Jennifer? Hola, buenos días. Buenos días, Jennifer. ¿Tú cómo te consideras? Pues realmente sí me considero una persona controladora. Bueno, en este ámbito, tanto de estudiante como personal, pues sí me gusta tener todo bajo control. De alguna u otra manera no lo había pensado que fuera malo, sino como lo veía igual de esta manera bien, porque pues yo siento que bueno, desde mi perspectiva, si lo tienes bien, pues vas por buen camino. En cambio, si las cosas no están bajo como yo quiero, como se diga, en el tiempo que yo lo diga y en todos esos factores, pues siento que todo va a salir mal. Y bueno, un testimonio como estudiante, pues sí prefiero yo hacer las cosas a darle autorización a que otra persona la haga. Entonces, en esta parte de lo que hemos escuchado, no confías en la otra persona, como que sí, pues digo, oye. Te llegó. Sí, oye, realmente sí. Pero entonces te consideras muy rígida. Yo creo que sí. Ajá. La verdad es que sí. Ajá. Pero pues ¿Y sería... sufres? O sea, te lastima, te duele, te implica cosas el ser tan rígida. Pues sí, porque de alguna u otra manera te exiges mucho a ti como persona y siento que te agradeces muy poco. Sí. Entonces llega un punto en donde pues sí llega esa preocupación o ese enojo que dices, oye, o sea, ¿qué onda? Y el no tener las cosas bien, pues sí es un poco frustrante de alguna manera. Es lo que quiero decir, es que al ser tan perfeccionista, uno vive muy frustrado. Sí. Porque además, como lo estaban diciendo ahí nuestros especialistas, la verdad es que raras veces las cosas salen como las esperamos, sí. ¿no? Entonces, bueno, también partiendo de ahí, pues no sé también cómo llamarlo, pero sí tengo como un plan B. O sea, si no sale así, ¿qué vas a hacer? Buscar soluciones, no nada más como enojarte y ya no, o estar ahí, no, sino reaccionar, hacer algo, ir más allá. Bueno, y de esto que has estado escuchando, ¿sí te invita un poquito a fluir más?
Sí, y hacer un poco más empática con las personas y confiar, porque pues probablemente tú tienes una perspectiva de esa persona, pero pues si no la conoces y no le das la oportunidad, ¿cómo vas a saber pues qué tiene por dar esa persona? Claro. Es confiar. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Le cambias, por favor, a Aimé, para que se venga para acá? Vente para acá, Aimé, para que me platiques tú también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días, bien, gracias. Qué bueno. ¿Tú, controladora? Bueno, en mi caso, como lo acaban de decir, disciplina, yo lo que he manejado mucho es el autocontrol. Bueno, como estudiante, bueno, había cosas que me gustaban, pero me convenía terminar una carrera, entonces traté de ser muy constante, ¿no? Sí. Ya después me divorcio y bueno, también soy proveedora y todo esto, entonces tuve que autocontrolar o disciplinar toda mi vida, ¿no? Como docente, como mamá, ¿sí? Entonces, como decía, la disciplina, por ejemplo, caso de mis hijos, mi objetivo era pues que terminaran una carrera, que fueran chicos sanos. En ese trayecto, pues planeé de cierto modo algunas cuestiones, como dicen, no se puede planear porque algunos sí reprobaron un año, por ejemplo, pero he sido muy constante, ¿no? Pero Y fíjate, poner ahí hay un límites. ejemplo, déjame que te interrumpa. Es que siento que a lo mejor estamos confundiendo lo que queremos decir al decir que controlamos, ¿no? Uno no puede controlar, por más que tú quieras, por ejemplo, y que ayudes a tus hijos a estudiar, tú no puedes controlar que tu hijo pase un examen. Simplemente porque no está en ti, porque es en el hijo, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que uno tiene la ilusión de que controla, pero no controlas. Más bien pero lo demás, lo demás es disciplina, puede ser hábitos, pueden ser metas, pueden ser propósitos de vida. En nuestro caso, bueno, como mamá y como docentes, uno guía, pues. Pero bueno, tiene un tonito ahí como de control en la parte de que uno como guía supervisa, ¿no? Que se hagan las cosas a tiempo, cómo se hacen y todo esto. Por ejemplo, estaba platicando la señorita que mi hija es la menor, está ya terminando su licenciatura, está haciendo su tesis y me decía, un día iba a llorar y llorar y me dice, no, es que tú me has presionado mucho y tú me has exigido, y vaya a llorar y llorar, y yo dije, ¿qué acabo de terminar? Y al último me dice, pero gracias mamá, porque si no, yo no estaría yo en la licenciatura, no estaría terminando. Entonces sí es cierto, o sea, sí hay presión, sí hay límites, pero bueno, esto me ha ayudado pues. En mi caso, bueno, seguir estudiando, generar dinero, digo, gracias a mi constancia. Y también la otra parte que le decía, el autocontrol como mamá y como maestra de nuestra boca, ¿no? Tiene uno que estar pensando qué va a decir, ¿no? ¿Cómo lo va a decir? Yo siempre les digo a mis hijos, si va uno a decir cosas positivas, díganlas, pero porque es bien fácil destruir con nuestra boca, ¿no? Con lo que decimos, ¿no? Entonces sí tengo que, bueno, en mi caso yo tratar de... Bueno, tanto lo practica uno que se hace una disciplina, no es así de estar, ya vas a decir, o sea, que te angustia, así de, ya vas a decir algo malo, ya vas a, no. O sea, tener como pero esa actitud piensas, continua, ¿no? Una actitud continua. Reflexiva. Sí, y ser flexivo, ¿no? O sea, esta disciplina, este orden, este objetivo, pues se va haciendo flexivo. En mi caso tengo 3 hijos y los 3 hijos son diferentes y cada quien tiene su carácter diferente, pero a partir de conocerlos, pues uno va haciendo modificaciones, a uno le habla de una manera, a otro. Digo, no es control, es disciplina, es un objetivo, es pues que tengamos, por ejemplo, esto ahorita con todo lo que ha pasado, uno de mis hijos fue atacado físicamente y pues no, casi se muere. Bueno, ya después de esto, pues yo me volví así como, ¿y dónde estás? Y digo, parecía control, así les digo, no es control, nada más quiero saber dónde estás. O háblame cada 4 horas dónde estás viendo. Pero no es control. La verdad no es control, pero la verdad es que le digo, regálame tranquilidad porque a mí me angustia, ¿no? Sí, Ya empieza, no, yo te entiendo. aquí se llega a las 10 y mamá aquí, bueno, ya. Pero la verdad después de toda esta inseguridad sí necesito. Pero fíjate, exacto, ese es un muy buen tema para nuestros especialistas, ahí se los dejo de tarea para el ratito. ¿Qué tanto ahora escondemos tras la inseguridad y el miedo todo ese control que sí ejercemos con los hijos, ¿no? ¿Qué tan bien está o se justifica o no se justifica? Esa al ratito me la contestan por ahí. Gracias, muchas gracias, Aimé. Ahora cámbiate ahí con Cristina para que se venga para acá. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? Bueno, yo al contrario de las personas que han pasado, yo siento que no tengo el control de las cosas. A ver. Y eso también, pues, afecta de cierta manera. Soy estudiante y a veces en trabajos, en equipo,
también he llegado a trabajar o incluso en mi casa, en ciertas cosas yo no tengo control. Soy más de las personas que dejan que las cosas pasen así nada más y tomar todo relajado. Fluyes. Ajá. ¿Y qué? ¿Y eso está mal? Pues considero que en parte sí, como lo mencionaron al principio, hay veces en las que sí debemos de tener el control, pero hasta cierto límite. Y yo he recibido como comentarios de las personas que me rodean que eso está mal, lo toman como una irresponsabilidad que tengo de no tener control en las cosas o incluso de que no tengo el interés. Y que no tengo la suficiente madurez para realizar las cosas. ¿Y por tú qué eso dices? mismo. ¿Y tú qué dices? Pues yo creo que sí está un poquito mal el que no tenga control y que deje solo que las cosas pasen, pues porque en un futuro quizás, no sé, llego a trabajar en una empresa o, bueno, estudiar la carrera de pedagogía, si llego a ser docente y no tengo esa autoridad o ese control sobre mis alumnos, ¿qué va a pasar conmigo, no? Te van a querer mucho. Ajá. Puede, pero ¿qué tal y si no? ¿Qué tal y si tengo alumnos rebeldes y no puedo controlar ciertas cosas? ¿Qué va a pasar conmigo? Ok. Bueno, esa preguntita se la vamos a... ¿Le quieres decir algo, Vito? Sí, por supuesto. Es que hay que hacer una diferencia. Sí, se muere de ganas. Me muero de ganas, estoy rabiando. Hay que hacer una diferencia muy grande entre no tener el control de las cosas y el valemadrismo. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es asumir la contingencia del ser humano en el cosmos y otra que te valga madre. Entonces, claro, si entendemos la diferencia no vas a tener problema. Una cosa es que tú no puedas controlar la órbita de la Tierra y otra cosa es que te levantes cuando te dé la gana y no cuando te tienes que levantar, ¿me entiendes? Entonces son dos cosas diferentes. Y al profesor, por favor, usted no puede ser controlador con esa corbata y esas calcetas. En la vida. Porque eso está perfectamente elegido por su esposa. Entonces usted no puede ser controlador. Los profesores somos o debemos de ser tutores, debemos de ser mentores, debemos de ser guías y acompañantes. Y en algún momento también debemos castigar poquito, pero tenemos que dar un golpe en la mesa para que el otro se levante. Pero no es una cuestión de control. Yo creo, y aquí voy a romper una lanza por última vez en mi vida con el compañero psicólogo, con Jorge, que él tiene razón. O sea, para entender perfectamente qué es el control tenemos que mirar al otro. El control, ser controlador, es aquello que influye negativamente en el otro. Y que además nos genera angustia. Angustia porque no podemos controlarlo todo. Y el ejemplo básico es los grandes emperadores que han muerto con el exceso de control. Calígula quería tenerlo todo tan controlado que nombró a su caballo cónsul o senador. Y al final consiguió que toda la guardia pretoriana y todos los senadores lo acuchillaran porque no había Dios que aguantara a este señor, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo por ahí. Yo creo que si lo entendemos así, vamos a dar una definición muy buena, muy acertada, que valdrá los próximos 5 minutos y después a ver qué se inventa otro semiótico, ¿no? Oye, bueno, pues esa definición la van a hacer en un ratito, porque vamos contigo, Oscarín, porque tenemos muchísimos comentarios. Toki Wanipica nos dice: siempre he pensado que las personas controladoras tuvieron un trauma por algo que nunca pudieron controlar y cuando pueden ahora abusan entonces de ese poder precisamente. Nos dice también Maru Monroy: ¿es tan terrible el control o que ejerzan el control sobre ti que pueden llegar a anularte? Es mejor salir corriendo y sin voltear si olvidaste algo. Magnífico el tema de hoy. Araceli Escobar hace un balance de lo que se ha dicho más o menos hasta ahora. Habría que ver de qué control estamos hablando, pero vamos a hacer una pausa y regresamos después de esto. Yo creo que son difíciles. Cuando alguien vive con una persona controladora, tiene hasta miedo de cada movimiento que hace. Puede ser que la persona que controle se sienta tan insegura que necesita preguntar cada detalle. Y puede ser que la persona controladora también de alguna manera está insegura y no puede decir, no, estás yendo más allá de lo que debieras ser nuestra relación. Tóxicas, inseguras, si generan ansiedad, un nivel de ansiedad que puede llegar a ser impresionante. Pues esto es lo que digo como de sometimiento. Hay personas a las que les gusta, por circunstancias muy especiales,
el que les estén diciendo cómo comportarse, pero eso no necesariamente implica que sea la manera en que una persona se relacione con otra. Por suerte nunca he tenido ninguna experiencia con esa clase de personas, pero en lo personal me parece terrible que una persona intente captar esa libertad que simplemente por ser seres humanos tenemos. Y no me imagino el infierno que debe de ser muchas veces tener, o sea, que estarle rindiendo cuentas a otra persona. Bienvenido a la raza humana. Nadie controla su propia vida. Lo más que puedes hacer es elegir ser controlado por personas buenas, por personas que te quieran. Orson Scott Card, escritor estadounidense. Yo crecí en una familia muy controladora. Mi abuela me dice de alguna manera que yo debo ser una profesionista, conseguir un buen marido, mis hijos tienen que ser exitosos. Pues yo sentí que no cumplí con las expectativas. Sí había una manera de control de te quiero si tú cumples esto, ¿no? Y aunque no me lo dijeron abiertamente, yo sentí que estaba en falta permanente. Esta historia familiar se traslada a cuando yo elijo pareja. A mí siempre me ha gustado el pelo corto, y él quería una mujer de pelo largo, entonces me lo dejé crecer. A él le gustaba una mujer que usara vestidos, yo siempre he usado pantalones por la comodidad para mi trabajo y empecé a usar vestidos. Empecé a hacer lo que él quería que yo fuera, ¿no? Y cuando vi que no se logró, pues me frustré mucho, me enojé mucho conmigo misma. Afectó en esta parte de no sentirme querida, de no sentirme aceptada, de sentirme como siempre en falta porque yo no sentía que fuera tan lista como mi abuelita quería, ¿no? Y esto pues lo llevé a mis hijas. Tengo 3 hijas y pues con ellas fue esta parte de mucha exigencia. Nuevamente pasarles lo que yo aprendí de mi abuela, ¿no? De tienes que lograr una carrera universitaria, necesitas un promedio. O sea, yo les diseñé la vida. Repetí las expectativas y lógico que mis hijas pues no. Y entonces pues la crianza de mis hijas se convirtió en una batalla campal. Bueno, le agradecemos mucho a este testimonio anónimo por compartir su historia y creo que es digno de analizar el por qué existen desde la niñez ciertos vacíos que vamos arrastrando y lo que vamos pidiéndole a gritos al mundo es el reconocimiento, es el cariño, es el amor y disfrazado o maquillado de todo esto, entonces está este control para decir, pues por aquí lo suplo más o menos y ve, me escucha, me quiere, me está conmigo, pero a como dé lugar, ¿no? Porque tengo que protegerme y no estar solo, como querrán tal vez algunas personas. ¿Cuál es esa trampa? ¿Dónde no encuentro yo que estoy controlando, que estoy permitiendo que me controlen? Ahora decía, tengo que estar como quiere la otra persona, le voy a dar gusto. O sea, quien me está pidiendo, ay, me gusta que seas así, ¿qué me está pidiendo en el fondo? Y yo le estoy agradando. ¿O qué es lo que se negocia en esto que mencionabas desde un principio? Y déjame nada más compartirles algunos de los comentarios, porque hay un montón y ahora regresamos a esto. Nos dice, por ejemplo, Diego, el control es una cárcel, absorbe la energía del controlador a costa de no saber delegar o confiar en los demás. Sandra nos dice, una persona que es controlada vive más estresada que controladora. Yo lo vivo con mi mamá. Cuando ya no aguanto más, me alejo y terminamos peleando. Y eso que no vivo con ella. Para ella todos estamos mal. Tsekup nos dice, ¿cómo aprender a no ser controlador o controladora? Este es un gran tema de reflexión, como muchos otros que han tratado en este programa. Muchísimas gracias. Estos espacios de educación son la razón de ser la televisión pública, un derecho público. Felicidades a todo el equipo y viva TV11. Pues yo sin ánimos de controlar, pero creo que esta persona tiene toda la razón del mundo. Hay que hacerle caso al 100%. No, muchísimas gracias por la opinión. Nos dice en esta llamada telefónica Aurora, ¿es lo mismo una persona controladora que una persona organizada? ¿O cuáles son las diferencias que debemos tomar en cuenta? Juan Francisco Meso Solís, yo fui controlador. El soberbio es quien quiere que todos vivan como él quiere y no acepta que todos vivan como quieren vivir. Yo tuve que trabajar mi forma de pensar y para contrarrestar esta soberbia tuve que trabajar la humildad y la generosidad para con los demás, quitándome el yo permanentemente para el tú persistente. Hoy soy diferente gracias también a la terapia que he tomado. Pepe Romero, es necesario hacerlo. Lo voy a poner en ejemplos llanos y rápidos. 1.
Vivimos en una ciudad en donde no estoy solo. Hay semáforos en las calles para controlar la circulación. En las compañías telefónicas, como se llamen, hay controladores. En las casas, en familias, hay papá y mamá quienes controlan salidas, entradas, con quiénes vienes, con quiénes vas. Y ahora, y aún controlando, estamos viviendo el alza de feminicidios. Pero en todo ámbito que vivimos lo hay. En casa se ha pagado durante muchos años el agua y demás servicios. Y se paga puntualmente, pero está contada. Y así todo. La vida del ser humano es controlada desde casa, mamá, hermanos, parientes, escuelas, televisión, igual. Permítanos, vamos a un corte comercial y regresamos. De lo contrario, yo dije, este es el ya guión, mandó a corte. No sé. Pero no. De lo contrario sería un desorden la vida del ser humano. Es decir, tiene que haber el control para que exista un orden, para que no se caiga en el caos y se convierta en el cosmos. Jesús González, tengo 53 años con mi esposa controladora. Creo que sí puede haber personas que controlen, pero con suavidad. Una persona que no sabe mandar o controlar, todo se convierte en ofensa. Pero si alguien sabe cómo hacerlo, puede resultar de ayuda. Esta parte es también fascinante, pero a ver, decías hace rato en el ejemplo de que si alguien llega en una tienda y tira un balazo, intencionalmente o no, de todos modos el balazo lo recibes. Cuando alguien controla de una manera, es que no quiero decir inteligente, pero allí cuando hay esta parte de seducción, donde sé a dónde voy, pero para que yo la considere incluso como una obra de arte, la otra persona no tiene ni que darse cuenta. Decía Vico hace rato. Está muy podrido. Lo voy a hacer sin que te des cuenta. O sea, hay maneras, como decían, o como han dicho algunas personas, también. Hay algunas formas de hasta mentar la madre sin que se dé cuenta la persona. Pero ya lo hiciste y tú, ay, ¿cómo es que estoy haciendo lo que la otra persona me pidió, pero desde hace 20 años? Es que hay una perversión. En nuestra sociedad hay una perversión del amor. Hay una distorsión y una perversión del amor. Porque escucho todo el tiempo a gente que dice, lo hago así porque te amo, lo hago así porque te estoy tratando de beneficiar, lo hago así porque es tu bien, para que no sufras. Entonces tenemos malentendido A mí me parece que haciéndote un bien porque te amo, te voy a voltear como calcetín para que hagas lo correcto. Y habría que definir para empezar qué rayos es lo correcto, según quién es lo correcto y a quién sirve lo correcto. Y vuelvo a lo del otro. Sería mucho pedir construir una sociedad en donde el daño del otro no sea necesario. Porque hay una palabrita griega que me encanta, que es eudaimonia. Felicidad. La vida vivida de la mejor forma posible. Sí. Es decir, volteando los ojos para adentro y utilizando la virtud, arete, para construirte en la mejor versión de ti mismo. Para eso es necesario el control. Bueno, es necesario el autogobierno, decimos los psicólogos. Es necesario la disciplina, es necesario la autoconciencia. Por ejemplo, los que meditamos y enseñamos a meditar como forma de vida, esa es una manera muy interesante de tener orden, regulación y conciencia dentro de tu vida. Y no tiene nada que ver con que la persona delante de ti se ponga de cabeza o no para que tú estés satisfecho. A ver, les voy a hacer una pregunta para que quede claro. Si una madre, por ejemplo, le dice a sus hijos que no pueden regresar más tarde de tal hora o que no pueden hacer tal cosa y que el coche no, pero esto sí, pero esto no, y la madre pareciera controlar, está protegiendo, está cuidando, está regulando, está controlando. Es una norma. Pero en las normas no hay ninguna necesidad de decirte que vas a ser un fracasado o un imbécil si no cumples con la... Porque eso o que te voy a dejar de querer. Eso es lo que se hace. Okay. O sea, el control lleva implícito el daño del otro, no la protección del otro. De hecho, exacto. Hay que retomar el tema que decía, que me ha apasionado, el hombre que lleva 800 años casado con su mujer. Ese hombre me ha encantado porque dice, si lo hace bonito, ¿no? Si lo hace... Porque en el fondo él acepta el rol
en la aceptación ya no hay control. O sea, porque ese hombre no está sufriendo, ese hombre está encantado de la vida. Es lo que decía nuestro testimonio. Pero hay una distinción, fíjate, yo escuchaba eso y decía, y usaste la palabra seducción. Yo creo que una seducción, y no me refiero nada más a la parte erótica, sino una invitación, ¿no? A compartirte mi mundo, mis creencias, mis deseos, mis gustos, en donde te invito a formar parte de mi mundo con una estrategia que es hasta gozosa. Sin subterfugio. Y te invito, abierto, y te invito, porque sí te quiero traer a este mundo. Por supuesto que sí. Y no es control. Exacto. O sea, hay una seducción perversa en donde hay un engaño, hay manipulación, hay hasta fascinación, si tú quieres decir, nada que ver con esta invitación lúdica a que compartas mi mundo. Entonces, hasta eso es un poco lo que dice este hombre. Totalmente. Pues así contrólame, ¿no? Porque me estás invitando, me estás un mandilón convidando. no es un hombre controlado, es un hombre encantado. O sea, Claro, siempre que lo acepte y lo diga en voz alta. Porque no hay esta cosa que entramos a los mecanismos defensivos como la mistificación. Ya te hago creer que tú eres. Yo hago esto porque tú lo quieres, no porque lo quiero yo. O sea, es tan distinta la intención. Es la perversión de lo que hemos escuchado cuando dice la mujer. Es que él quería una mujer con el pelo largo, yo me dejé, madre del amor hermoso. O sea, de verdad vamos a jugar a eso. Y si la quiere negra, que te pintas de negra la cara. O sea, bueno, pues eso es lo que hacemos con las marcas, justamente. Ustedes están hablando, decían que las marcas eran manipuladoras y lo que están hablando justamente son estrategias de comunicación para seducir. Aquí me gustaría retomar el tema porque finalmente con el control lo que estamos haciendo es hacer. El hacer puede tener diferentes estrategias y diferentes formas. Les voy a contar una historia porque realmente el control o el regresar al orden del caos, el regresar a la estabilidad a partir de la inestabilidad, puede vivirse de dos formas. A ver. O vivo la vida desde el sufrimiento, desde el control, desde el estrés, desde la desconexión con el otro, desde el juicio al otro, los celos, la envidia, que está muy presente en los medios corporativos, en las empresas, en las universidades. O bien vivo desde lo que se llama un estado hermoso del ser. En este estado hermoso del ser, lo que estoy haciendo es ver al otro, reconocer al otro, aceptar al otro, permitir que el otro se exprese dentro de una misma norma. O sea, los dos pueden trabajar en el mismo corporativo, en la misma empresa, en la misma familia, pero yo estoy dando oportunidad de que el otro brille. ¿Cuál es el origen del control? Pues básicamente es el miedo. Pero no solamente el miedo a no ser capaz, a no ser competente, a no poder estar al rango o al nivel que me exige la sociedad, la familia, la pareja o el contexto organizacional de una empresa. El miedo también es a no querer brillar. O sea, por ejemplo, en la cultura mexicana es muy usual no dejar brillar al otro. O sea, por ejemplo, el compañero que es español tiene la posibilidad, por ser español, de decir cosas directamente a la cabeza. Y guapo. Ya que te pone, ponlo bien. O sea, ponlo bien. Sí. No dejes solo en la mera casuística, porque además yo no soy ni español. Yo nací en Bélgica, con lo que soy muy belga, pero no español. Muy belga. Digamos que viene de otro contexto cultural. En ese contexto cultural está permitido decir las cosas directamente. Sí. En un contexto, digamos, nacional, las cosas se dicen de forma sutil y de forma amable. Uno nunca deja de ser amable, aunque, como tú dijiste, estés insultando al otro. Entonces, hay dos formas de vivir el control. O lo vivo desde un estado de desconexión, de sufrimiento, de estrés, de no mirar al otro, o estoy en un estado de conexión con el otro. Para esto, la invitación ya a nivel muy práctico es la pausa. Los seres humanos en realidad tenemos una serie de emociones en diferentes contextos y esto no es susceptible de ser controlado por más que algunas personas consideren que pueden controlar las emociones. La respiración, hacer una pausa, mirar a los ojos, ver cómo está incluso gesticulando el otro, me da la posibilidad de tener cierta empatía y de sentir lo que siente el otro cuando yo le hablo, cuando yo lo miro, cuando incluso me atravieso en una calle frente al otro. El origen del control es el ego, el egocentrismo, el deseo de recibir solo para sí mismo, el ser reactivo, el tener una prisa inconmensurada. Es probable que sí tenemos que tener ciertas normas, ciertos deberes haceres y poder hacer,
Sin embargo, la forma de vivir el trayecto puede ser diferente. Y aquí les voy a contar una historia muy rápidamente de 2 monjes. En los monjes, en India, está prohibido que los monjes miren a las mujeres y mucho menos que las toquen. Hay 2 monjes de un lado del río y observan a una mujer que está sentada y que se cayó y no puede levantarse y cruzar al otro lado del río. Uno de los monjes toma a la mujer, la carga y la lleva al otro lado del río. Cuando pasó al otro lado del río, el otro monje, el compañero, le dice, ¿te das cuenta lo que hiciste? Nosotros no podemos hablar con mujeres. Y tú no solamente hablaste con la mujer, sino que la viste y la tocaste. Y no solamente la viste y la tocaste, sino que le ayudaste a atravesar al otro lado del río. Y el monje que ayudó a esa mujer le responde a su compañero, yo hice lo que me exigía la circunstancia en el momento presente. Me desconecté de mí mismo, de mi ego y de mi deseo de recibir, porque vi a esta mujer en un estado de sufrimiento y en el que yo era capaz de ayudar. Yo ya me despedí de la mujer y ya la ayudé, y sin embargo tú la sigues cargando. ¿Qué significa esto? Que el monje que juzgó al otro está en la norma y en el control del deber ser y deber hacer al extremo. Sí. Y el otro monje que ayudó a la mujer en una circunstancia de dificultad, simplemente se desconectó del ego, se desconectó del deseo de recibir para sí mismo, fue capaz de sentir la desesperación, la angustia y el dolor de esa mujer de no poder cruzar el río y la ayudó. Y actuar. Y está en un momento presente. La sociedad actual mundialmente, sea de la cultura que sea de la forma que sea que vive el control, está en un estado de desconexión del otro. Y esa desconexión me lleva al control al extremo o a la permisividad al extremo. Me doy permiso de perder un día entero en redes sociales o haciendo cualquier cosa cuando tengo una capacidad intelectual y tengo una capacidad motora que me permite brillar. Entonces, el miedo no es solamente miedo a la competencia, a los celos, a la envidia, al que el otro no brille, sino a que yo mismo me dé permiso de brillar. Fíjate que ahorita que estabas hablando de eso y mencionaste las redes sociales, estaba yo pensando que cómo han venido a ayudarnos a controlar las redes sociales, porque a través de ellas sabemos muchísimo de las cosas de los demás, ¿no? Nos permite meternos, adentrarnos en la vida, en lo que hacen, en lo que no hacen, en lo de si estuviste conectado, si no estuviste conectado, si me contestaste, si no me contestaste. O sea, es otro contexto que sí favorece mucho más esta cuestión del control, pero a veces fíjate, excesivo. por ejemplo, eso que estás hablando me pone a pensar en los celos. ¿Cuántas veces habré escuchado en terapia que la gente me diga que una cierta dosis de celos es saludable? Terrible. Y me quiero aventar del techo cada vez que lo escucho. Porque no. Ni una dosis, ni un milímetro de celos. Sí. O sea, ¿cómo es posible que una persona esté en la madrugada viendo el WhatsApp a ver si ya se conectó y en ese momento te arme una bronca porque no contestaste el mensaje que yo te mandé, pero sí a la otra persona? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Sí. Eso es un formato de control. De intolerancia a la incertidumbre. Pero bueno, a ver, hay algo que quiero decir aquí. Espérate, antes de que... Es con respecto a esto, porque tenemos justamente un sondeo en donde nos hablan de las redes sociales con el control. Vamos a verlo y ahorita seguimos platicando. Me han controlado, definitivamente. En ese momento me han controlado completamente. Pues de alguna forma mis papás cuando han intentado castigarme intentan como controlarme las redes sociales, pero creo que hoy en día es un asunto muy complicado por las diferentes vías de escape que existen y muchas veces uno es muy ingenioso para poder lograr escapar de esa clase de control. A mí sí, alguna vez, pero solo han sido veces muy contadas. No, pues sí se siente feo, ¿no? Es una invasión a la privacidad y pues está feo. Sí, creo que sí, desde un inicio. En mis primeras relaciones no sabía en ese entonces pues que era la toxicidad en una relación interpersonal. Pero ya a mis 23 años, o sea, creo que me doy cuenta de que eso no es sano, ni hacerlo ni recibirlo.
sí llegué a tener un control, pero cuando ya era más joven, o sea, más chiquita, como alrededor de 13, 14 años, mi familia se metía en lo que publicabas, pero sobre todo era más cuestión de seguridad. Igual en mi primera relación fue un poco tóxica, igual ambas partes controlábamos eso que ahora comprendo que está mal, pero sí llegó a pasar. Pero ahora, la verdad, en la actualidad, no, yo soy completamente responsable y tomo control mío sobre mis propias redes sociales. Muchas gracias por sus respuestas. A ver, te interrumpí. Es que, mira, el asunto es que las redes sociales eliminaron la diferencia entre la vida privada y la pública, digámoslo así. Sí. Hoy en día, cualquier cosa que digas, esto, por ejemplo, ya quedó ahí, ya quedó en una red y se va a poder ver siempre. Antes las personas podíamos tener un mundo interno en el que pensábamos, creíamos, analizábamos y nos equivocábamos. Y no pasaba nada. Teníamos derecho al olvido también, a ser olvidados. Claro, porque cuando una persona piensa, Marisa, se equivoca, ¿no? Sí. Entonces de pronto dices una idiotez, no, pero ahora queda registrado. Entonces está en todos lados. ¿Y cómo se controla? ¿Cómo la gente controla con quién se relaciona, con quién no, quién es bueno, quién es malo, a quién desprestigias y a quién no? Porque hace 800 años dijo una palabra que no debía haber dicho. Luego los hijos dicen, oye, no me sigas a todos lados que voy. ¿Dónde está la línea entre te estoy cuidando o te estoy controlando? Otra vez, en el momento, yo diría, en el que se rompe la privacidad. Okay. Porque todos deberíamos tener derecho a la privacidad, a tener una dosis de privacidad, de secreto incluso. Sí. No, hay secretos que dañan y secretos malintencionados, pero todos tenemos una vida secreta. Entonces, utilizar esto para anular tu privacidad en favor a yo tener seguridad, también es control y también es mala onda. Eso es sí, todo, sobre ¿no? todo esa premisa que dice, si algo esconde es que hay peligro. No, por favor. Es que no tenemos juguemos con eso. Tenemos necesidad de esa intimidad, claro. ¿no? Pues que vivir completamente expuesto. Las propias contradicciones, o sea, uno mismo va y viene, se hace bolas. Es que hay cosas incomunicables para uno, ¿cómo las pones afuera? Yo quería agregar algo, Marisa, que no viene con las redes, pero bueno, pues, que tiene que ver otro factor que nos hace movernos hacia el control. Y creo que en una sociedad que favorece tanto el confort y las soluciones rápidas e inmediatas, hay un debilitamiento de la voluntad y una imposibilidad de posponer la frustración. Y de tolerar, o sea, de tolerar la frustración y posponer gratificaciones. Entonces, como yo literalmente lo pienso como un músculo que no desarrollo, como yo no puedo hacerlo, necesito que alguien lo cargue por mí. Y ahí viene una necesidad de control. Hemos, como en este aprecio o adoración de la comodidad, del placer, de una cosa, que qué rico, o sea, yo no estoy en contra de nada de lo placentero. De pasarla bien. Pero creo que ha habido un idilio al confort y un debilitamiento de la voluntad. Entonces yo necesito que tú hagas, que tú me resuelvas, que tú lleves, porque yo no he desarrollado esa capacidad de darme a mí mismo lo que necesito o de resolver cosas. Claro. Y tiene mucho que ver, olvídate que hay tanto de traumas inconscientes, lo preguntabas y lo preguntan. Claro que lo hay, claro que hay angustias muy primitivas, ¿no? Por cosas de apegos, por traumas infantiles, lo que quieras. Pero hay una cosa muy acá, producto de una sociedad como la que vivimos, en donde no nos fortalecemos. Entonces, como yo no lo puedo hacer, a ver cómo muevo el mundo para que me lo resuelvan. Y ahí hay también una necesidad de control. Sí, y perdón que meta la cuchara, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque estamos tocando un tema que es la baja tolerancia a la frustración de la sociedad. Y posponer las gratificaciones, lo quiero ahorita, claro, a ver quién me lo da. Y hay dos patas sobre las que este problema nos golpea durísimo, y más que yo lo veo con los jóvenes cuando estoy dando conferencias y moviéndome. Hay dos patas fundamentales en la falta de tolerancia a la frustración. Una, hay dos caminos que requieren tiempo y asunción de frustración, el amor y el trabajo. Y son precisamente donde más problemas hay de control, de frustración y de inseguridades. Los grandes problemas que estamos teniendo de la imposibilidad de establecer relaciones amorosas duraderas o de mantener una línea de trabajo en una empresa o en una línea profesional es baja tolerancia a la frustración. Lo quiero todo ahora y ya.
Y si no me voy, y como yo no quiero, y como yo quiero. Sí, absolutamente. Pero es que así estamos educando a nuestros hijos. Así es. Así estamos educando a la sociedad, con lo que en un futuro los trabajos serán cada vez más temporales y precarios y las relaciones amorosas también más fugaces y dolorosas. Claro. Tener mucho Y cuidado déjenme con ir, eso. tenemos un testimonio anónimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y platícame un poquito, ¿cuál es tu historia? Sí, buenos días. Les voy a compartir un poco de mi historia. Yo viví pues muchos años controlada con mi pareja y pues yo pensé que eso era normal, ¿no? No sabía. ¿Cómo te controlaba? ¿Qué te hacía? Me controlaba diciéndome pues que yo tenía que hacer todo lo que él me decía, ¿no? Hoy no sales, ¿para qué trabajas? Mejor quédate en la casa. Pues yo creo que muchos celos. Viví controlada mucho tiempo porque yo tenía que hacer todo lo que me decía, ¿no? Y pues hasta hoy, gracias a las terapias que he tomado, he despertado, he pensado, hoy en día les puedo platicar que mi vida ha cambiado. Hoy en día vivo sin miedo, hago mis cosas ya sin miedo, ya no dejo que me controlen y pues ese es el ¿Sigues coraje. con ese mismo marido? Hasta ahorita sí, pero hoy en día entiendo diferente las cosas y le doy gracias a todos ustedes y a mis terapias, que no estoy sola, estoy con todos y hoy en día con fuerzas hago mis cosas y me siento pues muy bien. Hoy en día puedo decirles que ya hago mis cosas sin miedo. Ya no. Ya te atreves a vivir. Ya me atrevo a vivir. Vida. Hoy en día me controlo yo sola ya, gracias a Dios. Y mis trámites de divorcios están en trámite ahorita. Bien. Hasta después de 30 años decidí que sí te divorcias. Que sí me divorcio. Ay, mira. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, es que estamos en el territorio de la violencia, ¿no? Claro, que es por el top del control, donde está la posesión, el sometimiento y la dominación. Y el dolor. Y el dolor. O sea, acotar completamente, objetivizar al otro. Pero vamos hacia otra cosa. Yo creo que el objetivo de todo esto no es repetir lo que está sucediendo en la sociedad, sino realmente dar alternativas y soluciones. Podemos meternos en el estado de sufrimiento permanente que implica el control, pero sin embargo hay otras posibilidades. Y creo que por eso estamos acá. Por ejemplo, les voy a platicar de un caso. Te interrumpo un minuto, Esther, pero yo creo que es bien importante, dado el testimonio de la señora, visibilizar algo que a ella le tomó 30 años. Claro. Sí. O sea, no podemos, no solo es control, también es violencia. O sea, yo creo que es importante mencionarlo, visibilizarlo y nombrarlo y buscar soluciones y agencia Las personas, gracias a que controlan su mente, apenas se perturban por el fracaso y las circunstancias adversas. Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano. Bueno, ya volvimos aquí a Diálogos en Confianza. ¿Y cuál es el tema del próximo miércoles? Hablaremos acerca de mi relación con el dinero. ¿Tú cómo te relacionas con el dinero? ¿Qué tan importante es esta relación? ¿Lo tomas como todo fatal? No hay buena... todo es fatal. Todo fatal. Ok, pues hay personas que sí no llevan efectivamente una buena relación. Hay quienes incluso sí son como casi amantes. Hay quienes lo toman como un padre o un patrón. Hay quienes lo toman como pues algo sin importancia, pero en realidad tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra filosofía de vida, con nuestras conductas, pero también en cómo nos vamos vinculando con todas las cosas en el mundo. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ¿Es buena o mala? O como dice Marisa, es fatal para todos. ¿Es la cuesta de enero y febrero o el 2000 y cuesta el año en el que estamos viviendo? Vamos a platicar de todo esto y mucho más, mi querida Marisa. Va a estar buenísimo ese programa, porque sí, efectivamente, o sea, yo creo que todos estamos teniendo malas relaciones con el dinero. Necesitamos saber qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, qué tenemos que hacer con el dinero que ganemos, cómo distribuirlo, en fin, tantas cosas. Y sí estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver también con la actitud que uno tiene hacia el dinero, ¿no? Entonces, todo eso vamos a estar platicando la próxima semana.
exactamente para quienes quieran saber, por ejemplo, cómo administrarse mejor, cómo administrar las riquezas. Exacto. No, pero así saber hay que qué pensar, hacer. así hay que pensar. Pues sí, así hay que pensar, pero saber qué hacer con el dinero que tienes, independientemente de cuál es la cantidad de este. Entonces nos vemos el próximo miércoles aquí en punto de las 9:30 por la señal del 11. Y vamos a ver a continuación el resumen del programa de hoy. La sociedad moderna sí alienta mucho ese narcisismo controlador. Vivimos en un sistema en donde sí está bien visto que manipules, devalúes para obtener un control. El control es un mecanismo desde el punto de vista del significado de pasar del mundo del caos al mundo del orden o del cosmos. Una cosa es estructurar, tener una posibilidad de hacer planeación, que te da un lineamiento y muchas veces te sale y hay resultados. Y la otra es la creencia, porque es una creencia de que va a salir como lo planeaste. La naturaleza es la que lo va a regir todo. Y que hagamos lo que hagamos, tenemos que aceptar lo que la naturaleza nos imponga. Confiar es saber que el otro va a hacer lo que se espera que haga. El otro tiene que tener un gran nivel de responsabilidad con respecto a lo que hace. Solo así se pueden dar las relaciones de confianza. El ser humano es un animal profundamente económico con su energía y sus recursos. Siempre estamos tratando de tener la mayor cantidad de seguridad posible. Somos un animal programado neurológicamente para intentar sobrevivir a toda costa. ¿Cómo lo hacemos? Simplificando, ahorrando energía, ahorrando desgaste. ¿Y cuál es la mejor manera de ahorrar desgaste? No pensar, seguir patrones, seguir estructuras, rigidizarte. Esa es la mejor manera de ahorrar energía, porque además el cerebro es el órgano que más energía consume. Somos consumidores todos, hasta de ideologías o de pensamientos y demás. Tener la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y ver cuáles son sus necesidades específicas. Un controlador no se pone en el zapato del otro. Llega, atropella, domina y gana. Para entender perfectamente qué es el control, tenemos que mirar al otro. El control, ser controlador, es aquello que influye negativamente en el otro y que además nos genera angustia. Quien conquista a otros es fuerte, mas quien se conquista a sí mismo es poderoso. Lao Tse, pensador chino, creador del taoísmo. Y desde luego hemos estado escuchando todas estas frases donde distintos autores manifiestan lo que piensan acerca del control, qué tan bueno o qué tan malo es. Se tocaba un tema de los celos hace unos minutos, que es muy importante profundizar. A manera de comedia, vamos a presentarles la siguiente cápsula, y digo a manera de comedia, porque estoy seguro que todas y todos nos vamos a reír, o cuando menos a sonreír, pero el trasfondo de esto es muy grave, así que vamos a verlo y luego lo platicamos. Este hotel pequeño de Murcia no saldría barato, pero a mí me gusta más esto. Cabaña en los Pirineos, con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te parece? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada. Miguel. Nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? Que hizo el doble check, las ubes verdes. Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que esto del WhatsApp va como el... Joder, ¿qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23:26. Bueno, hay 27 hizo el doble check. Y dale, con el doble check, que llegué cansada del curro y me acosté directamente ya. Ah, te acostaste ya. ¿Ya qué? Pues que ponía que estabas en línea, Lucy. Que estaba durmiendo. Que esto tampoco va a ir todo milimetrado. Milimetrado quizás, ¿no? Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. Saber con quién estarías hablando. ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso? Para yo enterarme también de qué estamos hablando. No. Lo has dicho tú, ¿eh? No yo. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? No. Revisa el doble check. Lo has leído. Que le den por culo al doble check. Y a mí déjate ya de la hostia, está el doble check.
Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del Alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy pienso en ti, con la esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp. Aquí el problema es que me has mentido y punto. No me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Mentirosa de mierda. Toma, el móvil. Y entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Qué? El doble check es Dios. Mi amor, que lo dejamos, ¿eh? No ves, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Y con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. Coño, contesta, di algo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo. Yo creo que ya no te quiero. Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. Ven, lo hablamos. Qué bien hecho está y además estoy segura que lamentablemente muchas personas se identifican con esto. Hay doble check, que es la doble palomita, la famosa doble palomita que cuando alguien ve que ya leíste su mensaje y no se lo has contestado, bueno, arde Troya, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, pues eso tiene que ver con las mentes ansiosas, con la gente que trae una ansiedad terrible, que tiene una desconfianza pavorosa. Y por eso le doy la bienvenida hoy a Citlali López Orozco. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Citlali. a ti, María. Y tú vas a hablar de eso, de un poco de esa ansiedad que de repente está en las personas y que hace que quieran controlar. Precisamente, o sea, como lo han venido manejando en el programa, pues es que esto es un problema psicológico, es un problema económico, es un problema en términos filosóficos y es un problema médico también. O sea, escuchaba yo que decían ahorita y se preguntaban si esto es una enfermedad o se puede tipificar. Pues en realidad es que constituye parte de varias enfermedades, ¿no? Entre las cuales, pues la depresión, ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo. Sí. O sea, tienen un componente muy importante que es el control. Okay. Y obviamente ya hablaron aquí sobre la parte positiva del control y yo voy a hablar pues de la parte que enferma del control y que tiene que ver con este tipo de personas y es algo que nos tiene que alertar porque regularmente pensamos que si no duele físicamente no es enfermedad, si no se manifiesta de alguna manera no es enfermedad y es padre que este programa, o sea, estos programas sirvan para informar a la gente que esto es una conducta enferma y que esto nos va a llevar a un desastre social inminente, ¿no? Sí. O sea, y que tiene que ver con una personalidad de soberbia, de pensar que uno sabe todo y que uno controla todo. Y la realidad es que no controlamos absolutamente nada. O sea, la vida siempre es como yo pienso que lo que hay que hacer en estos casos más bien es activar la destreza emocional, la inteligencia emocional, para poder hacer frente a cada evento de la vida aceptando que así pasa, es como un tsunami, a ver, contrólalo. Controla el terremoto, controla que no tiemble, controla que no se caigan las casas. Eso no va a pasar. Lo que uno tiene que controlar, es justo como la frase esta de Lao Tse que acaban de decir, es a uno mismo que es la mayor conquista, ¿no? Y creo que eso es algo que se tiene que llevar la gente, pero también, sobre todo que no hay forma, hay formas de enfrentar la vida, no hay forma de controlarlo. Porque este estado de estrés crónico, de ansiedad crónica, tiene que ver con un malestar que inicialmente, ya lo dijo Tere, pues a lo mejor fue un mecanismo evolutivo de la infancia, en algún momento de la historia de la persona, pero que fue una respuesta fisiológica a un estrés que estaba agudo y se volvió crónico. Luego entonces, pues esta es una enfermedad de estrés crónico, que la persona que ha vivido y que controla, lo que en el fondo busca es el bienestar. Eso es lo que busca. Sentirse bien, pero sentirse esa persona, bien. ¿no? Lo mismo
que se produce en el cerebro como una conducta adictiva, un bienestar que no es un bienestar auténtico, es un bienestar fugaz. Sí. Entonces, te da lo mismo que consumas un cigarrillo, que consumas alguna otra azúcar, no sé, alguna otra sustancia que te haga sentir bien, que estar controlando y manipulando a otra persona que te va a hacer sentir bien. Los circuitos cerebrales que se están activando son exactamente los mismos en cualquiera de estas conductas. Y fíjate, cuando esto llega a ser crónico, lo que pasa es que sí hay modificaciones en una parte que es la corteza prefrontal, que es la que ejecuta, la que toma decisiones. Entonces, la persona que ya estuvo fisiológicamente estresada y adicta a conductas va a tener una modificación muy importante a nivel conductual, y eso hay que verlo, porque la toma de decisiones es de una persona que ya ha estado enferma previamente. Entonces, como lo vimos acá, lo que se genera es una conducta violenta, que bueno, va a desencadenar un sinnúmero de cosas y de alteraciones sociales, pero lo más importante es que estas personas nunca están bien y que cuando terminan de agredirse a sí mismos y de violentarse a sí mismos, van a buscar más. Cuando tu droga ya no es suficiente, vas a buscar más. Y buscar más es buscar hacerle daño al de al lado, al de enfrente, a toda la gente. Entonces, es ahí donde tenemos que ver qué es el problema. Yo tengo una pregunta con todo esto, y es ¿qué tan ligado están los trastornos al lado de todo esto? Porque hablábamos en un principio del trastorno narcisista. Nos comparte una mujer: yo vivo con trastorno de ansiedad generalizado y el control ha sido mi peor enemigo. Incluso al ceder el carrito del súper para mí significa un total reto. Con terapia ha sido controlado poco a poco, pero aún batallo mucho. Mi mamá me controló muchísimo, y ahora el control hacia mí misma es el peor. Es decir, no necesariamente estoy diciendo que una persona controladora tenga que vivir con un trastorno, pero qué tanto los rasgos de un trastorno sí están muy cercanos a una persona controladora. Muy interesante esa pregunta, Oscar, y de hecho justo les quería recomendar, en la página de la revista digital universitaria de la UNAM hay un test que tiene 18 puntos. En los 18 puntos tú vas resolviendo así virtualmente y es un test que avaló la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Y además fue pasado por el rigor estricto de la Facultad de Psicología y se autorizó para los estudiantes y para la comunidad en general. Si uno va resolviendo, ahí se va dando cuenta que hay muchos trastornos, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, que van saliendo y tú vas marcando. ¿Tengo obsesión por lavarme mucho las manos? Sí. ¿Por no estar contaminado? Sí. ¿Me da ansiedad si perdí el control de un evento en tal cosa? Y ahí vienen poco, moderado, mucho. Y tú vas haciendo el checklist. Si tienes más de 6 puntos, tienes que pedir ayuda porque ya estás manifestando una conducta que es ansiosa y que tiene varios componentes, o un trastorno ya propiamente hablando. Entonces, sí hay maneras de identificarlo tempranamente y alertarnos. O sea, decir, oye, yo lo puedo estar teniendo, la mayoría de las personas lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema capitalista y el sistema capitalista obligatoriamente es controlador. Obviamente te quiere manipular en todo el sentido habido por haber, en cómo te curas, en cómo te alimentas, en qué dices y en cómo hablas, ¿no? Entonces, aquí el punto que a mí me gustaría rescatar es, lo que buscamos los seres humanos es una estabilidad, un equilibrio cuerpo, mente, espíritu, ¿no? O sea, igual se escucha muy loco, muy atrevido, pero es que eso es la realidad. Y en medida de que uno conquiste esto, conquista algo más padre, que es la libertad. Y cuando logras la libertad, pues entonces el control se tiene que hacer a un lado necesariamente. Así es. Oye, muchas gracias, Citlali. Y ahorita seguimos platicando de ello, pero vamos con nuestro siguiente testimonio. Muchas gracias. Cuéntame, tu lado de control estaba más relacionado con el trabajo, ¿verdad? Hola, buen día. Sí, pienso yo que fue por no tolerar la frustración de no conseguir mis objetivos, de sentirme fracasado, que no valía, que no podía con las cosas, y esa frustración de pensar si soy bueno, si estoy preparado, si me creo que soy el mejor, ¿por qué no lo consigo? Pensé que solo controlando yo todo podía hacer o alcanzar este objetivo. Detecté que teniendo control de todas las variables de la ecuación, las probabilidades de éxito iban a ser muy grandes. De esta manera en mi vida me convertí en el director, en el guionista, en el coordinador, en el actor, hasta en el extra de mi entorno. ¿Hacías todo? Sí, porque pensaba que solo yo podía hacer bien las cosas. Claro. Y
básicamente es eso el por qué me volví controlador. Ya trabajándolo... ¿Y qué te pasaba al ser controlador? Digamos, ¿tuviste algún tipo de repercusión física? ¿Qué te pasó? Físicamente era mucha ansiedad, por, no sé, mucho nerviosismo. No me sentía bien, me sentía intranquilo todo el tiempo. Nada más, me sentía muy angustiado de pensar que iban a salir mal las cosas. Ajá. Y que no iba a lograr lo que tenía que conseguir y que yo no quería sentirme así como fracasado. ¿Y buscaste ayuda? Sí, hoy en día trabajo en eso, en esa aceptación, en aceptar que hay cosas que yo no voy a poder cambiar. ¿Ya has podido soltar? Porque es rico también cuando uno empieza a soltar cosas y ves que no pasa nada. Sí, hoy en día sí. Ya te vi ha medio cambiado. dudoso, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? Hoy en día sí ya Ok. ha cambiado. Hace falta más terapia. Muchas gracias. Sí, no, Muchas y gracias. Es un ejercicio constante, ¿no? Claro, no, sí es un trabajo de vida. Yo digo, o sea, bueno, en todos los aspectos uno, siempre decimos aquí en el programa que uno no es un ser terminado nunca, ¿no? Estamos siempre en proceso de crecimiento, de mejora, de todo. Entonces, pues es algo que hay que ir llevando, ¿no? A cuestas toda la vida. Con cierta gracia, ¿no? Exactamente, con cierta gracia, como dices tú. Oigan, pues nos quedan pocos minutitos. ¿Cuántos nos quedan, mi Gaby, para que se los distribuyan aquí? 6 minutos entre todos. Así que, a ver. Eso es una eternidad. Simplemente aviso a navegantes, yo ya para terminar, el doble check, lo que acabamos de ver, es gravísimo. Creo que es muy interesante que toda relación de noviazgo que pase por algo parecido a eso, inmediatamente ejerza lo que hizo ella. Cortar inmediatamente por lo sano y alejarse brutalmente. Estamos ahora mismo en una situación con respecto a la violencia absolutamente deleznable y creo que es un magnífico aviso a navegantes. Esto es algo muy fácil de ver, esto es algo muy fácil de detectar. Pero es muy común, ¿eh, Vico? Absolutamente. Muy de hecho, común. en la universidad estamos constantemente dando charlas sobre violencia en el noviazgo y esto es uno de los indicadores de la violencia en el noviazgo. Entonces, cuando esto aparece, tierra de por medio, tierra quemada y nos apartamos de esta persona. Tanto de un hombre como de una mujer, ¿eh? Esto va por los dos lados. Sin embargo, la mujer está en una situación de vulnerabilidad que todos lo estamos viendo. Entonces, quiero que simplemente romper la lanza, dar el aviso a navegante. Si alguien que nos está viendo dice esto me pasa con mi novio, que ponga un buen muro de ladrillos de por medio, que no intente cambiarlo, porque seguramente no estará en su mano que esto cambie. Claro. Entonces, bueno, pues ese simplemente es mi aviso. Eso sí es control y apesta. Yo les preguntaría a todos, ¿desde dónde quieren vivir la vida? Desde un estado de sufrimiento, de control, de desconexión. Una persona feliz crea felicidad a su alrededor y una persona infeliz también crea infelicidad a su alrededor. Tenemos la posibilidad de seguir reproduciendo patrones de conducta, enseñanzas aprendidas, pero también tenemos la posibilidad de conectar con el otro, de sentir al otro, de estar en un estado de conexión permanente. Y aquí el ejercicio es muy sencillo. Hagan una pausa. Si ahorita yo les pidiera que inhalaran y exhalaran 3 veces, y en la exhalación dibujaran una breve sonrisa, sería un ejercicio tan sencillo para poder conectar con su interior. El enfoque del que yo trabajo desde la semiótica con las empresas siempre es la solución, no la reproducción de la violencia ni del caos. Y en este caso, por ejemplo, trabajando con grandes directores de marketing, de comunicación institucional, de investigación de mercados y de recursos humanos, logramos ver que estaban a punto de perder el empleo por ese extremo de desconexión con el otro. Esther, te interrumpo, nos quedan 2 minutos. Gracias. Gracias. Jorge. Creo que nos hace falta incorporar el concepto de pérdida en nuestra vida, porque si seguimos tirándole siempre a lograr las cosas que queremos, como queremos, cuando queremos, de una manera rígida y ansiógena, eso es lo que va a pasar. Como sociedad, como gente, deberíamos estar dispuestos a aceptar la pérdida, no como rendición, sino a veces como dejar ir la vulnerabilidad, la debilidad, el dolor, porque como decías tú, es rico soltar. La gente no suelta porque tiene mucho miedo y eso es tristísimo. Hablabas de las patologías. Qué horrible es cuando no es una cuestión de fuerza de voluntad no poder soltar, cuando es una cuestión de siento verdaderamente que me muero si suelto, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar.
Muy bien, muchas gracias. Además, seguiremos hablando más de estos temas porque no se acaban aquí. Sí, bueno, yo como atando todo lo que hemos escuchado y particularmente tu participación, creo que las cosas, lo contrario del control vendría siendo las posibilidades de acción y la flexibilidad, ¿no? Para atacar la rigidez. Y creo que la conquista de la libertad con el mayor despliegue de nuestros recursos nos da muchas más posibilidades de acción y mucha más sensación de seguridad personal y más que de control, de cierta agencia personal, de poder abordar la vida sea como vaya viniendo. Y yo creo que esa satisfacción del desarrollo de las propias competencias genera una experiencia de libertad y menos necesidad de control. Eso sería como lo que yo invito. Dejarles que pues la ansiedad está en un bucle infinito hasta que nosotros elegimos salirnos de ahí, y cuando no es una condición médica siempre podemos, y hay muchas terapias y muchas estrategias que se pueden ocupar, que las empleen todos porque necesitamos una sociedad más sana. Así es, nos surge una sociedad más sana. Muchas gracias, Oscarín, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Le agradezco a todas las personas que participaron y que nos escribieron. Hay muchísimos comentarios, se quedaron muchos pendientes, pero de verdad muchísimas gracias por mandarlos y saludos a todas las personas. Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Marisa Escribano, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana también con un tema muy interesante, así que no se lo pierda. Por hoy, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a nuestros invitados especialistas y hasta la próxima. Bonito día.